Déjenme prendo estos micrófonos. Y mientras está de pie, le invito a que me acompañe en su Biblia al Salmo capítulo 19, por favor. Y invitamos a los pequeños que puedan salir a su aula. Cuando esté ahí me dice amén. Salmo capítulo 19. Hoy iniciamos una miniserie que se llama La herencia de la Reforma, y una de las herencias de la Reforma es la sola escritura o la sola escritura en el latín. Y bueno, vamos a estar hablando de ello estos días, ¿ok? El día, ¿cuándo cae? 31, jueves. Se cumple un año más de la Reforma Protestante y por eso es esta serie. Ok, entonces, Salmo 19, cuando usted lo tenga, me dice amén. Amén. Ok. Un segundo para que llegue con calma. Listo, leemos el Salmo 19. Dice: los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol, y este como esposo que sale de su talado. Se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida, en su curso hasta el término de ellos, y nada hay que se esconda de su calor. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio el sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que el mucho oro afinado, y dulces más que la miel y que la que destina del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos, en guardarlos hay grande galardón. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Reserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoren de mí. Entonces seré íntegro y está limpio de gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Ocupe su lugar, hermanos. A menos que se me convenza con las escrituras, o por razones evidentes no acepto la autoridad de papas ni de sus concilios, pues se han contradicho muchas veces entre sí. Así que mi conciencia es cautiva de la palabra de Dios. No puedo ni quiero retractarme de nada, pues ir contra la conciencia no es bueno ni sano. Aquí estoy, no puedo hacer otra cosa. Que Dios me ayude. Amén. Esta frase fue dicha por Martín Lutero en la Dieta de Worms. Martín Lutero fue un monje agustino que fue eclipsado por la palabra de Dios. La palabra de Dios iluminó y cautivó su corazón de tal manera que el versículo que dirigió su vida, que condujo su vida, fue: mas el justo por la fe vivirá. La justicia de Dios se revela por fe y para fe, mas el justo por la fe vivirá. Escudriñando las Escrituras, en ese versículo, Martín Lutero entendió que no podía entrar delante de la presencia de Dios a través de su propia justicia, mas la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Es decir, yo no soy justo en mis propios medios, yo no soy justo en mis propios méritos, soy un pecador, soy un miserable pecador que merece la condenación y que merece el infierno.
ni mis oraciones, ni el flagelar mi cuerpo, ni poner mi cuerpo en humillación en el sentido físico. Martín Lutero entendió que le podía ayudar a ser justo delante de la presencia del Señor, y a través de las Escrituras Martín Lutero entendió que solamente puede ser justificado, solamente puede declararse justo, solamente puede entrar delante de la presencia de Dios a través de los méritos de alguien que no es Él, a través de los méritos de Cristo. Y al ser expuesto por la palabra de Dios, luchó con todo su corazón, con todas sus fuerzas, con el aliento de su ser, para que la palabra de Dios pudiera brillar, pudiera ponerse en el centro de los púlpitos, pudiera ponerse en el centro de los corazones, las personas, las familias, de los hogares. Martín Lutero luchó contra los abusos de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, contra la venta de las indulgencias de un monje dominico llamado Juan Tetzel. Vendía indulgencias y él clavó sus 95 tesis en 1517 en la puerta de la Catedral de Wittenberg. Así que esta frase fue dicha en la Dieta de Worms y simboliza el compromiso que Martín Lutero tenía con la supremacía de la palabra de Dios, la sola Escritura. La Dieta de Worms se llama dieta porque en alemán dieta significa asamblea, y Worms fue la ciudad en donde Martín Lutero fue expuesto ante las autoridades religiosas y políticas de su tiempo. Martín Lutero fue convocado para responder acerca de sus escritos, para que pudiera dar a conocer si los escritos que circulaban eran de él, porque evidentemente la Iglesia Católica Romana había declarado herejes sus escritos, porque evidentemente pues iban en contra de sus intereses. Así que Martín Lutero estuvo juzgado delante del emperador más poderoso de su tiempo. Estaba tomando posesión el emperador Carlos V, este de los chocolates. Entonces Carlos V fue un hombre que llamó a juicio a Lutero, así que fue un juicio político y también fue un juicio religioso. Así que le dijeron: Martín Lutero, esos escritos que están circulando son tuyos. Ellos querían que Martín Lutero renunciara a sus escritos, que negara sus escritos, que se retractara de sus escritos. Así que Martín Lutero pronunció esta frase que acabo de leer: a menos que se me convenza con las escrituras o por razones evidentes, no acepto la autoridad de papas, tampoco de concilios, pues se han contradicho entre sí. Mi conciencia es cautiva de la palabra de Dios y no puedo ni quiero retractarme de nada, pues ir en contra de la conciencia no es bueno ni sano. Aquí estoy, no puedo hacer otra cosa que Dios me juzgue. Así que Lutero no se retractó de sus escritos, fue declarado hereje y evidentemente a juicio iba a ser llevado, si no es porque un hombre llamado Federico el Sabio lo ocultó. Y al ocultar a Martín Lutero produjo una de las obras más preciosas y más maravillosas, que es la Biblia al alemán. Así que Dios usó a este hombre para poner en el centro la palabra del Señor. Ahora, Martín Lutero no creció en el vacío. Martín Lutero creció bajo una plataforma de hombres que venían detrás de él, los conocidos por la historia cristiana como los prerreformadores. Y las principales tesis de los reformadores son estas, y se las voy a dar. En primer lugar, había una crítica a la autoridad de los papas y a la autoridad eclesiástica. Los prerreformadores cuestionaron la autoridad absoluta que se había dado el Papa y el liderazgo jerárquico de la Iglesia, y ellos proclamaban que solamente la cabeza de la Iglesia era Cristo y no el Papa. Un hombre llamado John Wycliffe, un prerreformador, afirmaba que el Papa era un hombre, que el Papa era falible, que el Papa podía errar, y que las escrituras estaban por encima del Papa, que las escrituras estaban por encima de la interpretación del Papa, que las escrituras estaban por encima de las decisiones papales. Denunció también la opulencia del clero, y su tesis más o menos reza así: todo gobierno humano debe someterse al gobierno divino revelado en las Escrituras. Así que había una crítica a la autoridad papal y eclesiástica. En segundo lugar, una crítica o hablaban acerca de la supremacía de las Escrituras.
Los prereformadores insistieron que la palabra de Dios debía de ser el fundamento de fe y conducta de cada creyente, en contraste con las tradiciones, con las herejías, con las enseñanzas y los mandamientos humanos que sostenía la Iglesia Católica Romana en ese tiempo. Así que ahí también surge la figura de John Wycliffe, que tradujo la Biblia al inglés para hacerla accesible a toda persona. Él decía que cada persona, cada creyente tenía que tener acceso a la palabra de Dios sin intermediarios. Y su tesis es que la autoridad de la Iglesia solo es válida en la medida que ésta esté conformada a las Escrituras. En tercer lugar, hubo un rechazo de la venta de las indulgencias. Denunciaron la corrupción de la Iglesia, especialmente la venta de las indulgencias, porque la Iglesia Católica, Apostólica y Romana prometía el perdón de pecados, prometía la remisión de pecados a través del dinero, es decir, compraba su salvación, y evidentemente esto provocaba situaciones de inmoralidad. Por ejemplo, el adúltero, antes de cometer adulterio, o el fornicario, antes de fornicar, pagaba su indulgencia. Es decir, ya pagué mi indulgencia, así que ya puedo fornicar, ya puedo adulterar a gusto. A fin de cuentas ya pagué mi indulgencia para salir entonces del purgatorio y ir directamente en la presencia del Señor. Así que ellos rechazaron la venta de las indulgencias, es decir, la salvación por dinero. Juan Hus se levantó como un reformador influenciado por John Wycliffe y condenó la práctica de las indulgencias y afirmó que solamente Dios puede perdonar los pecados, que el Papa, que los hombres no pueden perdonar pecados. Condenó la obediencia ciega al Papa, porque decía que sus decretos y sus doctrinas iban en contra de la palabra de Dios, y el destino de Juan Hus es que fue quemado en la hoguera. John Wycliffe fue muerto en paz, pero en el concilio de Constanza sus huesos fueron desenterrados y fueron incinerados y arrojados al río como un simbolismo de hey, que cesen sus ideas. La influencia de este hombre va a morir, pero en lugar de que su influencia muriera, se avivó en el corazón de los hombres. En cuarto lugar, apuntaban a la reforma del clero y el retorno a la piedad evangélica. Abogaron por una reforma del estilo de vida del clero. Denunciaron la inmoralidad y la avaricia del clero. Y ahí se levantó un hombre llamado Girolamo Savonarola, un italiano, que criticó abiertamente la corrupción de la Iglesia. Llamaba constantemente a la Iglesia al arrepentimiento y al retorno a la piedad genuina. Su tesis es: la Iglesia necesita ser purificada de sus excesos y los gobernantes deben gobernar con justicia en obediencia de Dios. Y en quinto lugar, oposición al culto a los santos y a las reliquias. Criticaron la veneración de las reliquias, criticaron la veneración incluso de los huesos de los mártires que eran desenterrados y puestos en cofres, en vitrinas, nada nuevo que salga debajo del sol. Criticaron la adoración de los santos y apuntaron que esa adoración era supersticiosa y que se desviaba de la verdadera adoración al Dios de las Escrituras, al Dios verdadero. Y ahí otra vez vemos la figura de John Wycliffe. Afirmó que no hay mediadores humanos entre Dios y los creyentes. Rechazó la intercesión de los santos. El único mediador entre Dios y los hombres, ¿quién es, hermanos? Es Cristo el Señor. Así que todos ellos tenían algo en común: establecer las Escrituras como regla de fe y conducta, como norma, poner la palabra de Dios en el centro. Ellos afirmaron la autoridad de las Escrituras por encima de todas las cosas, por decretos, por concilios papales, por mandamientos humanos. Ellos querían poner en el centro la palabra de Dios. La Biblia, que había sido cerrada por la Iglesia Católica, Apostólica Romana, ellos querían volverla a abrir y llegar al corazón de cada persona. Y una nota al pie: evidentemente Martín Lutero quería reformar la Iglesia, es decir, Martín Lutero no quería ser protestante o evangélico, aclarando eso. Él quería reformar el catolicismo, que la Iglesia viniera a arrepentimiento y fe. Nos llamamos protestantes porque evidentemente él inició una transformación en ese sentido, protestó contra estos abusos, por eso nos llamamos protestantes. Así que vemos esto: ellos lucharon por mantener la palabra de Dios en el centro. Y la herencia, una de las herencias de la reforma, es la sola Escritura. Y el Salmo capítulo 19, por el que entramos, nos revela dos revelaciones.
una revelación general y una revelación particular o especial. En los versículos 1 al versículo 6 nos habla acerca de la revelación general, la creación. Y a partir del versículo 7 en adelante nos habla acerca de la revelación especial, la palabra de Dios. Hay comentaristas que creen que este salmo tiene que ver con dos secciones, que está hablando de diferentes temas, porque de manera poética nos dice que los cielos cuentan la gloria de Dios y nos habla acerca de la creación, de esa creación que anuncia el Creador, y después a través del versículo 7 nos habla, pasa de la creación entonces a la palabra de Dios, y se cree que está hablando de dos temas totalmente diferentes, pero la realidad es que el Salmo 19 no está hablando de un solo tema: Dios y sus revelaciones, revelación general y revelación especial. Así que en primer lugar vamos a ver, dicho esta introducción, la revelación general. Fije su vista por favor en el versículo 1 del Salmo. Dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Repito, vamos a ver en primer lugar de los versículos 1 al 6 la revelación general. Y esa revelación general es la creación. Y la creación nos dice que los cielos cuentan, declaran, proclaman, anuncian que la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Lo que nos está diciendo David a través de este salmo es que la creación anuncia, es testigo de la gloria divina, de la grandeza divina, del poder divino. Y en hebreo esta frase es un presente enfático, así que se traduce como: los cielos están declarando la gloria de Dios. Los cielos constantemente, día a día, todos los días, cada mañana, el cielo estrellado, el cielo, la luna, las estrellas, las galaxias, los planetas, declaran todos los días, día a día, gritan, anuncian la gloria de Dios, la belleza extraordinaria del universo, los colores, la majestuosidad de la creación, la complejidad de la creación, la belleza de la creación, y también el orden de la creación, el orden del universo. Nos declara que existe un Señor, nos declara que existe un creador de todas las cosas. Él lo creó y Él lo sigue sosteniendo. Son un testigo silencioso del testimonio, del poder y de la sabiduría de su Creador. Así que la majestad y el orden de las estrellas son un reproche a todos aquellos que niegan la gloria de su Creador. Los paganos que adoran los astros, los paganos que adoran las estrellas, el sol y la luna, en vez de adorar a su Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos, amén. Los astrólogos que buscan sabiduría en las constelaciones, en las estrellas, en vez de buscar sabiduría en el Creador. Y los evolucionistas, los ateos, que adoran el orden del cosmos y que se atreven a declarar que solamente nosotros somos polvo de estrellas, todos estos son condenados por el silencioso testimonio del universo. Y como dice Pablo en Romanos capítulo 1, no tienen excusa, porque su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. Así que hay un lenguaje en los cielos que testifica que existe un Creador. Versículo 2: un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. Un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. Es como tu corazón que late, hermano. Nuestro corazón late, y cada que pulsa nuestro corazón es un anuncio del amor, de la gracia y de la misericordia del Señor. Si estamos con vida hoy, es por el Señor. Tu corazón declara, tu corazón canta, tu corazón dice, tu corazón declara, anuncia, proclama: misericordia de Dios, misericordia de Dios, misericordia de Dios, gracia de Dios, gracia de Dios. Estamos aquí por su misericordia, porque nunca decayeron sus misericordias. Cuando inhalamos y exhalamos, estamos inhalando y exhalando gracia, inhalamos y exhalamos misericordia. Así que la creación tiene un lenguaje, testifica del Creador, y lo hace de día y de noche, de día y de noche, y lo hace de un extremo del mundo hasta el otro, de día y de noche, y de un extremo al otro. Es decir, cada ser humano debajo del cielo puede observar la gloria del Creador, la majestuosidad del Creador, el poder del Creador, la belleza del Creador. La majestuosa creación, los cuerpos celestiales declaran el poder y la sabiduría del Creador. La creación revela los atributos de Dios. Un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara
sabiduría. Así que la creación anuncia el poder de Dios. La creación anuncia la belleza del Creador. La creación anuncia la perfección del Creador. La creación anuncia la sabiduría de nuestro Señor. Declara su belleza, también declara su amor, pero también declara su temor. El temor que debemos de tenerle a Él. Le invito a que vaya al zoológico y se meta a la jaula de los leones a ver si no va a temer. O se eche un clavado al mar en medio de tiburones o en medio de una ballena, porque si no va a temer. Declara su amor, su poder, su grandeza, su perfección, pero también su temor. Verso 3 dice: no hay lenguaje ni palabras. Es decir, ellos no tienen una comunicación verbal como la que nosotros tenemos. Nosotros podemos decir: Dios es grande, Dios es poderoso, Dios es bello, Dios es sublime, Dios es eterno, Dios es misericordioso, Dios es amoroso, y podemos declarar a la vida de nuestros hermanos el amor, la gracia de nuestro Señor. Podemos exhortarlos a través de la palabra, animarlos a través de la palabra. La creación no tiene una comunicación verbal como nosotros. Dice: no hay lenguaje, no hay palabras, ni es oída su voz, pero ellos tienen un lenguaje que comunica, una comunicación. Por tanto, dice el verso 4: por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. Las estrellas que tintilan, el mar con sus embravecidas olas, las aves del cielo que cantan, son lenguajes que nos anuncian la gloria del Creador. Las auroras boreales, las noches estrelladas, los cielos nublados, las montañas nevadas, las galaxias, las miles de estrellas y soles sin número, tienen un lenguaje, comunican la gloria del Señor. La noticia dada por la naturaleza habla de la gloria de Dios, alcanza las naciones, es vista por todos, es tangible por cada ser humano. La creación, hermano, tiene un mejor lenguaje que tú y que yo. Es elocuente. La creación es elocuente, es poética, comunica del Señor, de ese Dios poderoso, inigualable, incomparable. Y como dice la teología, ese Dios que es inmanente y que es trascendente. ¿Alguien sabe qué es inmanente y trascendente? Inmanente es que nuestro Dios no puede ser comparado con absolutamente nada. Y trascendente es que ese Dios que nosotros tenemos es un Dios, ese Dios que los cielos de los cielos no lo pueden contener, que no es comparado con nada. Ese Dios, por otro lado, ha hecho morada en el corazón del ser humano. Es un Dios incomparable, pero también es un Dios cercano y personal. Así que la creación tiene un lenguaje elocuente, comunica del Señor. Ese Dios poderoso, inigualable, incomparable, inmanente y trascendente. Así que voy a un punto más, hermano. Aunque la creación revela la gloria de Dios, aunque nosotros vemos los incontables soles en el universo, aunque vemos la belleza del cielo estrellado o el imponente sol que nosotros tenemos, o el temor o el terror de las grandes bestias, la creación no es Dios. Verso 4 de su segunda parte del Salmo 19: en ellos, es decir, en los cielos, puso tabernáculo, es decir, casa para el sol, y como esposo que sale de su tálamo. El sol es comparado como un esposo que sale de su cuarto de noche de bodas, de su luna de miel. Hermanos, ¿cómo salieron ustedes del cuarto de su luna de miel? Con una sonrisa de oreja a oreja, ¿no? Brillando, imponentes, majestuosos. ¿O no, hermanos? Erguidos, fuertes, felices, como campeones, irradiando, ¿no? Luz. El sol es comparado como ese esposo que sale de su tálamo el día de su noche de bodas. También es comparado como un atleta, dice: se alegra cual gigante para correr el camino. Comparado con un atleta que se impone como gigante para correr el camino, y también es comparado como un valiente guerrero que se levanta erguido, fuerte, imponente para proclamar, afirmar y celebrar sus triunfos. Así como la creación a través de su lenguaje da testimonio de la grandeza de Dios, su palabra
habla de quién es Dios y lo que ha hecho por nosotros. Así como el sol calienta, eclipsa, ilumina a todo mundo y sale sobre buenos y malos, sobre justos e injustos, la gracia de Dios brilla sobre todo ser humano. Gracia común y gracia para salvación. Así que aunque la creación revela la grandeza de Dios, la creación no es Dios. El sol no es Dios, las estrellas no son Dios. Por mucho que sean imponentes y bellos, Dios es más grande que eso. Dios es más bello que la creación, Dios es más grande que la creación, porque Dios es el creador de esto. Y esto era un duro golpe para aquellos que adoraban a los astros. El salmista David está dando un duro golpe a aquellos que adoraban al cielo, a la luna, a las estrellas, a las galaxias, a la creación. Ellos no son Dios, por más imponentes que sean, terroríficos o terribles que sean, no son Dios. Así que los cielos cuentan la gloria de Dios. Es decir, los cielos nos revelan, nos declaran que existe un creador. Pero aunque el testimonio de la creación es maravilloso, es limitado, porque la creación revela que existe un creador, pero la creación no puede revelarnos al Redentor. En otras palabras, la creación no nos puede salvar. La creación revela que existe un creador, pero la creación no nos dice cómo nosotros podemos ser salvados. Así que la revelación general testifica del creador, pero no puede salvarnos. Así que necesitamos una revelación mejor, especial, que nos dice cómo nosotros podemos ser salvados. Para aprender de nuestra necesidad, Cristo, de salvación, de redención, necesitamos una mejor revelación. Por eso, 1 Corintios 2 dice: cosas que ojo no vio, ni oído yo, han subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman, pero Dios no las reveló a nosotros por el Espíritu. Así que escuche lo que dice C.S. Lewis en un comentario: el sol que lo ilumina todo y que todo lo purifica, se convierte en la imagen de la ley, que es capaz también de iluminar y purificar la vida. Así que, habiendo visto la revelación general, ahora el salmista nos habla acerca de la revelación especial o particular, que nos revela no solamente al Creador, sino al Redentor. ¿Cómo podemos nosotros ser salvos? Fije su vista en el versículo 7 del Salmo 19. Dice: la ley de Jehová es perfecta. Ahora, voy a dar un breve resumen. La palabra de Dios es descrita aquí con 6 sinónimos o de 6 maneras. En el versículo 7 se identifica como la ley. ¿Está ahí? ¿Sí? En el versículo 8, ¿cómo se identifica? Los mandamientos. Okay. Ahí en el mismo versículo 8 al final se identifica como el precepto. En el versículo 9 se identifica como el temor. Y en el versículo 9 al final se identifica como los juicios. Así que la palabra se identifica como ley, como testimonio, como mandamiento, como precepto, como temor y como juicio. Ahora, si usted nota en el versículo 7, otra vez Jesucristo dice: ¿la ley de quién? La ley de Jehová, no es suya, no es mi palabra, es la palabra de Dios, la ley de Jehová. En el versículo 7 al final dice el testimonio de quién? De Jehová. En el versículo 8 dice los mandamientos de quién? De Jehová. En el versículo 8 al final dice el precepto de Jehová. En el verso 9 dice el temor de Jehová. Y al final dice los juicios de Jehová. Así que la palabra se identifica con 6 sinónimos: ley, testimonio, mandamientos, precepto, temor y juicio. Así que después de eso tiene ciertas características, y son 6 características. Verso 7, la ley de Jehová, ¿cómo es? Es perfecta. Ok. Y luego dice, el testimonio de Jehová, ¿cómo es? Fiel. Los mandamientos de Jehová son rectos. El precepto de Jehová es puro. El temor de Jehová es limpio. Los juicios de Jehová son verdad. Así que tenemos 6 declaraciones o 6 sinónimos de la palabra, y tenemos 6 identificaciones: es perfecta, es fiel, es recta, es pura, es limpia y son verdad. Así que tenemos en tercer lugar 6 beneficios. Fíjese su vista otra vez en el versículo 7. La ley de Jehová, que es perfecta, ¿qué es lo que hace? Convierte el alma. El testimonio de Jehová, que es fiel, hace sabio al sencillo.
Los mandamientos de Jehová que son rectos, ¿qué hacen? Alegran el corazón. El precepto de Jehová que es puro, alumbra los ojos. El temor de Jehová que es limpio, permanece para siempre. Y los juicios de Jehová que son verdad, todos justos. Es decir, me hace justo, me hace amar la justicia. Así que vamos a desarrollar este asunto. En primer lugar, la ley de Jehová es perfecta y el beneficio es que convierte el alma. Esa palabra ley que encontramos ahí representa, en palabras sencillas, la totalidad de la palabra de Dios. No solamente ley apunta al asunto de la Torá o de los 5 libros del Pentateuco del Antiguo Testamento, sino que ley aquí apunta a la totalidad de las enseñanzas de la voluntad revelada de Dios a través de las Escrituras, porque la Escritura es inspirada por Dios, toda útil para redarguir, para enseñar, para corregir justicia, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Así que esta palabra ley tiene que ver con reglas para la vida. Es nuestro manual de conducta. Es el manual, es el instructivo que nos dice cómo nosotros debemos de vivir, cómo nosotros debemos de caminar. La palabra de Dios, la ley, nos revela la voluntad del Señor. Así que representa la totalidad de las Escrituras y son reglas para la vida. Es el manual de la vida, es el instructivo para la vida. Nos dice cómo debemos de vivir y cómo debemos nosotros caminar en su voluntad. Y dice que esa ley, la palabra, ¿cómo es? Es perfecta. Perfecta en el sentido de que es completa. Perfecta en el sentido de que es total. Perfecta en el sentido de que es plena. Perfecta en el sentido de que lo cubre absolutamente todo. Así que es completa, es total, es plena y lo cubre absolutamente todo. Por eso nosotros no podemos quitar ni añadir a la palabra de Dios. Todo lo que se nos ha revelado para la vida y la piedad nos ha sido dados por su divino poder, dice Pedro. ¿Quieres saber cómo vivir? Está aquí. No necesitamos el Atalaya, el libro del Mormón, no necesitamos el Nuevo Testamento del Señor, etcétera, etcétera. No necesitamos la traducción del Nuevo Mundo, de los testigos. Esto es lo que tenemos. La palabra de Dios es completa, es total. Amén. Así que, ¿qué hace esa palabra que es perfecta? Convierte el alma. Ese es el beneficio. Convierte el alma. Esa palabra que es perfecta, total, plena y lo cubre todo, todos los asuntos de la vida, familia, matrimonio, finanzas, lo que usted quiera, convierte el alma. Y la palabra alma aquí en el hebreo es la palabra nefesh. Y nefesh apunta a la persona, apunta al hombre interior. Nefesh apunta al corazón, nefesh apunta a la mente. Es decir, en palabras sencillas, está diseñada para la persona interior. Está diseñada para transformar y convertir el alma. Esta palabra penetra, limpia, purifica. La palabra de Dios, cuando nosotros la escudriñamos, nos muestra nuestro pecado. La palabra de Dios me seduce. La palabra de Dios me conquista. La palabra de Dios, como el sol, me eclipsa. Me humilla delante de la presencia del Señor. La palabra de Dios mantiene mi mirada fija en Él, me cautiva, me seduce, me enamora de Dios. Por eso el salmista declara en el Salmo 119: cuánto amo yo tu ley, todo el día es mi meditación. Me mantiene cautivo a la necesidad de Dios, me mantiene hambriento, sediento, por ser de justicia, por ser como Él, por caminar como Él, por vivir como Él, por pensar como Él, para vivir para su gloria. Me llama a amar lo que Dios ama y a aborrecer lo que Dios aborrece. La Biblia dice que es como martillo que quebranta la piedra y fuego consumidor, fuego que purifica. Así que la palabra de Dios, cuando me expongo, sí me ministra, sí me cautiva, sí me enamora. Pero también la palabra de Dios me reta, también la palabra de Dios me quebranta, también la palabra de Dios me hace añicos, me hace pedazos. Al ver la gloria de Dios, la belleza del Señor, la santidad de Dios, y al ver mi pecado, me quebranta, me hace añicos, me humilla delante de la presencia del Señor. Pero no solamente me deja ahí quebrado, porque la Escritura dice que tú y yo somos vasijas de barro. Y si tú traes una vasija de barro, una taza de barro, y la dejas caer, se quiebra, se hace pedazos, se hace añicos. Así es el Señor, nos hace pedazos a través de su palabra, pero no nos deja ahí, sino que nos hace de nuevo. No nos pega, sino que nos hace de nuevo. La palabra me quebranta, me hace añicos, para después hacerme de nuevo. La palabra de Dios que convierte el alma, en otras palabras, santifica, me revive, me da vida, porque estábamos muertos en delitos y pecados.
transforma mi mente, transforma mi corazón y me transforma no parcialmente, sino totalmente. Así que solamente la palabra de Dios, solamente el Evangelio puede hacer que un alma que estaba muerta pueda vivir. Y solamente la palabra de Dios, solamente el Evangelio puede hacer volver hacia Dios una persona que iba camino y directamente al infierno. Solamente la palabra de Dios. Por eso el salmista dice: la ley de Jehová es perfecta, completa, tiene un beneficio, convierte el alma. Así que la Biblia es el manual para la vida y la piedad. Está totalmente completa y transforma de manera total y no parcial a las personas. En otras palabras, salva. Por eso Jesús ora en Juan 17:17: santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Y Pedro, en 1 de Pedro 1:23, dice: siendo renacidos, escuche, no de simiente corruptible, sino de incorruptible. ¿Cómo fuimos nacidos de nuevo? Por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Convierte el alma, la suficiencia de las Escrituras, por lo que peleó Martín Lutero, por la declaración de Martín Lutero que dijo: mi conciencia es cautiva de la palabra de Dios, no quiero y no puedo retractarme, a menos que se me convenza con razones, con declaraciones razonables, y con la palabra de Dios. Mi mente es cautiva de la palabra de Dios, puso por encima la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es perfecta, que convierte el alma. En segundo lugar, el testimonio de Jehová es fiel. ¿Y qué hace? Hace sabio al sencillo. El testimonio es la palabra hebrea edot. Y esta palabra testimonio a menudo es un sinónimo de Torah en el libro de los Salmos. Y es precioso saber que las dos tablas de la ley, los 10 mandamientos, eran llamados edot. Así que esta palabra testimonio apunta a la palabra de Dios. Otra vez, no solamente al Antiguo Testamento, sino a la revelación de la palabra. No solamente a las tablas de la ley, sino a toda su palabra, a su voluntad revelada. Así que dice el testimonio. El testimonio. Es decir, Dios está hablando aquí en primera persona. En otras palabras, Dios está testificando acerca de sí mismo y acerca de su palabra. Cuando yo testifico de mí mismo, puede ser que yo tenga un concepto diferente de mí, o un alto concepto, un mayor concepto de mí del que debo de tener, como dicen las Escrituras. Así que me crean en mi casa, ¿verdad? ¿Cómo dicen que te compre quien te... ¿Cómo dicen? Que te compre que no te conoce. ¿Sí? Si yo testifico así, bueno, estás hablando chorro, ¿no? Pero cuando Dios testifica de sí mismo, Él dice la verdad. Ese es el punto. Lo que dice Dios en su palabra de sí mismo no es cuento, no es choro, no es mentira, es verdad. Lo que Dios testifica en su palabra de Él, quién es Él y lo que ha hecho es verdad. Y también nos testifica de su voluntad. Y por otro lado también lo que Dios dice, no solamente de Él y de lo que ha hecho es verdad, sino lo que Dios dice acerca de mí es verdad. Lejos de Él, fuera de Él, soy un miserable pecador, muerto en delitos y pecados, perverso, arrogante, merecedor del infierno, hijo de ira. Pero cuando vengo a Cristo, cuando las personas vienen a Cristo, la Escritura dice que somos perdonados, redimidos, transformados, herederos, sus hijos. Eso es verdad. Decía nuestra hermana en la mañana: yo puedo testificar en mi corazón que soy hija de Dios. Y Juan dice: miren con cuánto amor les ama al Padre, que son llamados hijos de Dios. Así que lo que dice la Escritura acerca de Él es verdad, y lo que dice la Escritura acerca de mí es verdad. Por eso la Escritura es como un martillo que quebranta la piedra. Estudiamos, porque cuando veo su palabra y veo su santidad y veo mi pecado, entonces me quebranto y vengo en humillación delante de Él, en arrepentimiento delante de Él, y digo como Pablo dijo: miserable de mí, ¿quién podrá librarme de este cuerpo de muerte? Así que su palabra es un testimonio. Lo que dice de Él y de nosotros es real.
Así que el testimonio de Jehová, ¿cómo es? Es fiel. Dijimos perfecta en el sentido de que es completa, total, no le hace falta nada. Y aquí la palabra fiel tiene que ver con que es confiable, con que es fidedigno, con que es seguro, con que es cierto. Hay promesas de Dios en las Escrituras. ¿Nos gustan las promesas de Dios? Las promesas de cielo nuevo y tierra nueva, de estar con Él, de morar con Él, de ser transformados, de vivir por la eternidad con el Señor. Eso nos gusta, ¿no es verdad? Pero también hay promesas de que si nosotros nos rebelamos y no caminamos con Él, no nos espera la gloria, sino la condenación y el infierno. Esas son promesas también del Señor. Así como la palabra de Dios promete un cielo, también promete un infierno. Como promete salvación, promete condenación. Así que es fiel, confiable, seguro, es cierto. Y esto es precioso, hermano, porque en medio del mundo de error, en medio del mundo de mentira, en medio del mundo de engaño, la palabra de Dios, cuando nosotros la abrimos, la estudiamos, es fiel porque Dios es fiel. Así cuando la palabra del Señor nos dice que es perfecta, es porque Dios es perfecto. Así que la palabra de Dios revela los atributos de Dios. Si la palabra de Dios nos dice que es perfecta, es porque Dios es perfecto. Si la palabra de Dios nos dice que es fiel, es porque Dios es fiel. Así que cuando yo abro este libro, lo que me dice este libro es cierto, es seguro, es confiable. Nos dice la verdad, nos comunica la verdad absoluta en medio de un mundo de mentira, de error, en medio de un mundo con una cosmovisión torcida, con un relativismo moral. Se necesitan verdades absolutas, y lo que hace esta palabra es que hace sabio al sencillo. La palabra sencillo aquí se traduce como ingenuo. Hace sabio al ingenuo. Esta palabra sencillo es una persona que no tiene discernimiento. Es una persona que es fácilmente arrastrado por ideas, por falsas doctrinas, por mentiras, por herejías, por opiniones. Es arrastrado por el engaño. Oye, tómate esta poción contra la envidia y ya, con eso quedas. O mira, esta limpia con huevo de gallina negra y con estas ramas de pirul y con esto quedas. En la escuela una compañera tiró su espejo y se quebró y me dijo, oye, ¿me puedes ayudar a quitarle el vidrio de mi espejo? Le dije, ¿por qué? Dice, es que si está quebrado esto es como de malas vibras, malas vibras. ¿Quién te dijo eso? Le dije, no se dicen, no, pues te ayudo, pero no pasa nada. Otro profesor estaba fuera de la escuela, se cerró la puerta, estaba en la escalera, estaban pintando, lo que se había comentado. Y entonces tocó. Le dije, sí, profe, ábreme. Le dije, pues está abierta la puerta principal. No, ábreme del otro lado. Pero está abierto, no. Porque pasar por una escalera es de malas vibras, de mala suerte. Porque la última vez que pasé por la escalera, me quedé la pata. Ya, pues pasa. Así que esa palabra sencillo, ingenuo, es una persona que es fácilmente influenciada por cualquier opinión, es engañado, es arrastrado por el engaño. Esa palabra sencillo también alude a una puerta abierta, es decir, donde todo entra y donde todo sale. No sabe qué retener, no sabe qué rechazar, no sabe qué creer, no sabe determinar entre lo bueno y lo malo. Esa palabra, ese hombre sencillo o ingenuo no tiene un absoluto, todo lo cuestiona, todo lo duda, no cree en nada, no sabe qué creer, es agnóstico. Eso se llama mente abierta, y Dios te dice, cierra, o Dios te dice, perméala con la verdad. Así que ese sabio es sencillo, porque la Biblia es la única fuente que permite hacer juicios correctos de las cosas. La Biblia ve el mundo y nos presenta el mundo tal como él es. En la Biblia tenemos la respuesta acerca de la caída, acerca del pecado, acerca de por qué el mal, acerca de por qué el sufrimiento, acerca de por qué la muerte. Todo lo que quieras saber se encuentra en las Escrituras. Te enseña sobre cómo vivir bien, cómo llevar bien a tu familia, a tu matrimonio, cómo podemos comportarnos como hijos, como jóvenes. Todo lo que queramos saber se encuentra en la palabra. Así que hace sabio y sencillo, es decir, lo hace capaz, hábil en la vida.
ser lo sabio es caminar en el temor del Señor. El principio de la sabiduría es el temor al Señor. Y cuando nosotros ponemos a Dios en el centro y por delante, y caminamos en su temor y en su sabiduría, caminamos en su justicia como resultado de eso, caminamos en piedad, caminamos en santidad, caminamos en integridad. Caminar en su temor nos hace sabios para discernir la verdad del error, la verdad de la mentira, nos da un estándar, nos da un absoluto. Por tanto, la palabra no solamente es un consejo entre miles, no solamente es un buen consejo, la palabra de Dios no es un buen consejo ni un consejo entre miles, la palabra de Dios es la verdad absoluta. Por eso las personas rechazan esta verdad, porque sí nos habla de sus promesas, pero nos habla con transparencia, nos habla con claridad. Y ahorita lo vamos a ver: los injustos, los inmorales, los idólatras, los afeminados, los homosexuales, los borrachos, no heredarán el reino de los cielos. Por eso la gente, por eso el mundo rechaza la verdad de las Escrituras, porque la gente no quiere rendirle cuentas absolutamente a nadie, porque las Escrituras nos ponen un freno a nuestro pecado, a nuestra manera pecaminosa de vivir, y la gente no quiere rendirle cuentas a nadie. Por eso Romanos nos dice que conociendo la verdad, rechazaron la verdad. Conocen la verdad. El ser humano no sufre de deshonestidad, no sufre de ser una persona que no conozca. Conoce. Sufre de deshonestidad intelectual, como dijo el pastor Sugel Michelet. No somos ignorantes, conocemos la verdad, pero retenemos la verdad, rechazamos la verdad, porque el ser humano no quiere darle cuentas a nadie, porque la palabra de Dios nos revela su voluntad y pone freno a nuestra vida pecaminosa. Así que cambiar o desechar la verdad o el absoluto de la palabra trae juicio. Por motivos del tiempo no lo voy a leer, pero en Romanos 1 dice que al cambiar la gloria de Dios, cambiar la gloria de Dios y adorar otra cosa antes que el Creador, se produjo como resultado pecados. Y habla en Romanos de pecados heterosexuales: fornicación, adulterio. Cambiaron la verdad por la mentira, y entonces se traduce en otro nivel superior de maldad: pecados homosexuales o pasiones vergonzosas, como dice ahí en Romanos, como dice en Colosenses. Y luego en tercer lugar, como no tomaron en cuenta a Dios, Dios nos entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Capítulo 1, verso 28 al 32 de Romanos. Por eso las personas se creen perros, se creen gatos, se creen lo que sea. Así que resumiendo, la Biblia tiene poder para transformar de una manera total a las personas. Testifica de quién es Dios y quiénes somos nosotros. Lo que testifica es confiable, es seguro, es fiel. Así que al revelarnos quién es Él y quiénes somos nosotros, la palabra nos hace correr a un Salvador. Nos hace correr a Él, para caminar en piedad, en rectitud, en santidad, en amor. La palabra hace sabio y sencillo, es decir, le muestra la verdad para caminar en ella, para vivir como es digno del Señor, para caminar en el temor del Señor. En tercer lugar, los mandamientos de Jehová son rectos, verso 8. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. Así que esa palabra mandamientos tiene que ver con principios, con estatutos, con doctrinas, tiene que ver con verdades que revelan su voluntad. Así que esos mandamientos dicen que son rectos, y son rectos porque nuestro Dios es recto. Son rectos en el sentido de que no son mandamientos arbitrarios. Es decir, Dios no es un aguafiestas cósmico, como alguien dijo, que te quiere echar a perder la fiesta, que te quiere echar a perder la diversión. Los mandamientos del Señor no son emitidos por un Dios cruel, por un tirano. Son mandamientos que están en armonía a su carácter, a su santidad, a su pureza, a su amor, a su perfección. Así que son rectos en el sentido de que estos mandamientos, cuando los escudriñamos y los llevamos a cabo, nos marcan una dirección, nos marcan un rumbo, nos marcan un norte, da dirección a nuestra vida.
Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es fin de muerte. Enséñame tu camino, dice el salmista, y caminaré yo en tu verdad. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Nos da dirección. Por eso la escritura de Mateo nos dice que debemos entrar por una puerta que es, ¿cómo? Y por un camino que es bien reducido. Así que son rectos en el sentido de que nos dan dirección. ¿Y qué hacen como resultado? Alegran el corazón. ¿Está alegre usted, hermano? ¿Por qué está alegre? ¿Porque ganaron los Dodgers? ¿Porque ganó el Barcelona? Alegran el corazón. Así que qué mayor gozo es saber que a través de la palabra, saber lo que éramos y saber lo que somos ahora. Qué mayor gozo es saber que la palabra de Dios nos dice que si hemos venido en arrepentimiento y fe, somos sus hijos, somos perdonados, somos herederos, estaremos juntamente con Él. Saber y entender que Cristo dijo: voy pues a preparar lugar para que donde yo estoy vosotros también estéis. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Qué mayor gozo es saber y entender que Cristo es nuestro Rey, nuestro Pastor, nuestro Padre, nuestro Salvador, nuestro Protector, nuestro Proveedor, nuestro Sanador, nuestro Intercesor, nuestro castillo fuerte, nuestra sombra, nuestra mano derecha. No se duerme el que guarda a Israel. ¿Les gusta eso? Qué mayor gozo es saber eso. Hermanos, ¿quieres tener gozo? Camina en este camino, porque el pecado siempre traerá muerte. Así que la Biblia ofrece transformación total, nos hace correr al Salvador al mostrar nuestro pecado, nos da sabiduría completa para vivir en el temor del Señor, guiados a través de su palabra, y nos da gozo total. En cuarto lugar, el precepto de Jehová es puro, dice el verso 8, que alumbra los ojos. Así que esa palabra precepto tiene que ver con mandamientos divinos. Esa palabra precepto son mandamientos, no sugerencias. Son mandamientos, no opiniones. Y esos mandamientos son puros. Y son puros porque Dios es puro. Puro en el sentido de que su significado es exacto, que su significado es claro. Cuando la Biblia nos dice: no se casen en yugo desigual, y ahí va el hermano. ¿Hay algo oculto ahí? ¿Hay algo que debemos de poner en oración, en silicio y en ayuno, para que el Señor nos dé la interpretación de ese pasaje? ¿Tenemos que ir a los comentaristas, a los teólogos, para entender ese pasaje? No, es claro, es exacto. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, los idólatras, adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. ¿Tengo que interpretar esto? Es claro, ¿no? El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios y él será mi hijo. Pero los cobardes incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. ¿Es claro esto? Lo tengo que interpretar. A los jóvenes el Señor les dice: huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe y el amor y la paz. Esto es claro, ¿no? ¿Qué tiene como resultado? Alumbra los ojos. Las características de la palabra de la ley es que la ley nos condena. Vemos nuestro pecado, nuestra incapacidad de salvarnos a nosotros mismos. El diseño de la ley es condenarnos. Pero por otro lado, la ley es nuestro ayo que nos lleva a la necesidad de un salvador. Ese es el diseño de la ley. Muestra mi pecado, muestra mi necesidad también de un salvador. Así que alumbra los ojos, alumbra mis ojos, es decir, veo con ojos espirituales, veo mi condición y la necesidad de un salvador. Veo con la mirada de la fe, apuntando a Él, apuntando a sus promesas. ¿Recuerdan los estudios de Génesis? ¿De Abraham? Mirada de fe. Veo al Señor como Él es santo, glorioso. Veo con los ojos de fe. Ahora amo su palabra. Ahora amo lo que Dios ama y aborrezco lo que Dios aborrece. Veo con amor su palabra. Son abiertos mis ojos y veo con claridad su palabra, su mandamiento, su ley, su voluntad en mi vida.
resultado es que alumbra el alma en lugar de las tinieblas del pecado. Salmo 119, 118, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Me encanta un pasaje que está en Hechos capítulo 16, dice así, Hechos 16, 14. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella. Escuche esto, el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. El resultado de que ella pudo entender la palabra de Dios, de que Dios abrió su mente, de que Dios abrió su corazón, de que pudo ver con ojos espirituales, es que creyó en la palabra. Y el fruto de que creyó en la palabra es que ella y su familia se bautizó. Lo mismo vemos en el carcelero. Y lo mismo vemos en el eunuco etíope. ¿Recuerdan cuando Felipe se acerca al carro, le dice: ¿entiendes lo que lees? ¿Y cómo voy a entender si no hay nadie que me lo explique? Le habló la palabra de Dios, el Señor le abrió los ojos y entonces se bautizó. Esto es una aplicación para la familia. Alumbra los ojos. Vemos con ojos de la fe nuestra necesidad de Cristo. El esposo, la esposa, los hijos ven la necesidad de un Salvador, porque sus niños, por muy pequeños que sean, son pecadores que necesitan de un Salvador. Así que la Biblia ofrece transformación total, nos hace correr al Salvador al mostrarnos nuestro pecado, nos da sabiduría completa para vivir en el temor del Señor guiados por su palabra, nos da gozo total. Las Escrituras abren los ojos para verlo a Él como glorioso. Porque antes hacíamos mofa y chiste del Señor, ¿no es verdad? Ahora lo vemos a Él como glorioso, como santo, como precioso, nuestra necesidad de Él. Amamos ahora su palabra, caminamos en su voluntad y vemos la necesidad del Salvador, no solamente en mi vida, sino en mi familia. En quinto lugar, el temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. La palabra tiene un sinónimo de temor, y aquí no es un miedo servil que se experimenta a un amo tiránico o áspero, sino se trata de una reverencia o respeto a Dios. Me hace humillarme delante de Él. No es el temor de un esclavo que teme a los azotes de un amo cruel, a los golpes de un amo cruel, al castigo de un amo cruel. Es el temor de un hijo que ama a un padre, que quiere honrar a ese padre. Reverencia y respeto al Señor. Vivir para Él. Vivir para su gloria. Decir: ¿cómo puedo yo caminar en pecado? Como dijo Spurgeon, ¿cómo puedo yo coquetear con el pecado que crucificó a mi mejor amigo? Es vivir para Él, vivir en temor, vivir en reverencia, en el sentido de asombro, en el sentido de adoración. Así que la palabra de Dios que ejerce en nosotros un temor que lleva a reverenciar al Señor es limpio, porque Él es limpio. Limpio en el sentido de que no tiene error. La palabra de Dios es completa y es suficiente. Es decir, no existe una parte oscura en la palabra de Dios. No existe una parte clara y oscura en la palabra o en Dios. Eso lo dice Juan en su primera carta. No hay oscuridad en Dios. Así que desde Génesis 1:1, Apocalipsis 22:21, la palabra de Dios es completa, es suficiente, es sin error. ¿Y cuál es el resultado? Dice el versículo 7, que permanece para siempre. Es decir, nos hace permanecer para siempre. Nos lleva a caminar día a día, todos los días, día a día, todos los días en el temor del Señor. A vivir día a día y todos los días para la gloria del Señor. Es el faro, el ancla, el timón, el barco que nos lleva a buen puerto. Es el mapa que nos lleva al tesoro. Nos lleva a la vida eterna a estar con Él. Proverbios 10:25, como pasa el torbellino, así el malo no permanece, mas el justo permanece para siempre. Y en último lugar, los juicios de Jehová son, ¿verdad?, todos justos. Juicios, es decir, contiene los veredictos de Dios como juez. Los juicios de Dios son verdad. Los juicios de Jehová son verdad. Dios juzga justamente y Dios juzga con verdad. Dios a nadie juzgará injustamente y con mentira, siempre lo hará con verdad.
Sus promesas y sus juicios son verdad. La manera en la que Dios juzgará siempre será en base a la verdad. Dice: los juicios de Jehová son verdad, todos justos. En otras palabras, nos hace amar y andar en justicia. Antes andábamos en pecado, en maldad, en iniquidad. Ahora andamos en justicia. Amamos la justicia, caminamos en la justicia. Nos hace amar la justicia. Por otro lado, produce una justicia en nosotros. Nos justifica delante del Señor. Así que, en resumen, hermanos, la Biblia ofrece transformación total. Te dará sabiduría para vivir en la verdad y la piedad. Te hará discernir correctamente. Nos dará gozo total y permanente. Abrirá nuestros ojos a nuestra condición y nos hará correr a la necesidad de salvación de un Salvador. Nos hace permanecer y caminar en el temor del Señor, y nos hace caminar y amar en la justicia. Por eso el salmista termina con este versículo 10 en adelante. Dice: sabiendo todos estos beneficios, dice, deseables son más que el oro. Es decir, hay cosas que el dinero no puede comprar, y la palabra de Dios nos da algo que el dinero no puede comprar. Nos da salvación, nos revela el Salvador. Deseables son más que el oro, y lo dice: más que mucho oro afinado, y dulces más que la miel, que la que destina del panal. Así que cuando entiendes sus beneficios, los que vimos ahora, entonces podemos nosotros desearla y amarla más que cualquier perla preciosa, más que el oro, más que la plata. Cuando entendemos sus beneficios, podemos amar la palabra. Cuando entendemos que convierte el alma, que hace sabio el sencillo, que alegra el corazón, que alumbra los ojos, que nos hace permanecer para siempre y que nos hace amar la justicia, entonces, cuando conocemos su valor y sus beneficios, para nosotros se convierte en algo más deseable que el oro, y más que el oro afinado, y más dulces que la miel y que la que destina del panal. Y termina el salmista los 5 resultados de poner la palabra por encima y en el centro. El primero, el que pone la palabra de Dios en el centro, en su vida, como su regla de fe y conducta, la atesora en su corazón. El padre que hace eso, la madre que hace eso, el hijo que hace eso, entonces entiende estos resultados. El primero, acepta ser exhortado y corregido. Verso 11: tu siervo es además amonestado con ellos. Y lo dice: en guardarlos hay grande galardón. Así que el creyente verdadero escucha correcciones, sabe que no es perfecto y que Dios usa su palabra inspirada por su Espíritu Santo para que corrija mi vida y mi camino. En guardarlos hay grande galardón. ¿Por qué? Por los beneficios que vimos del versículo 7 al versículo 10. Así que acepta ser exhortado y corregido. En segundo lugar, pide ayuda al Señor para vivir en arrepentimiento y piedad. Como alguien dijo, el arrepentimiento no es un lugar que visito, sino es un lugar en donde vivo. Versículo 12: ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. El pecado está tan arraigado en nuestro corazón que a veces no nos damos cuenta y pecamos. Pecamos contra Dios, pecamos contra nuestros hermanos, ofendemos a nuestros hermanos, lastimamos a nuestros hermanos y no entendemos. Ofendemos a Dios, lastimamos a Dios, en palabra, en hecho, en pensamiento, y a veces no lo entendemos. El pecado está muchas veces tan arraigado en nosotros. Y el salmista ora al Señor y dice: líbrame aún de los que me son ocultos. Así que pide ayuda al Señor para vivir en arrepentimiento y piedad. En tercer lugar, vive en una actitud humilde. Verso 13: preserva también a tu siervo. ¿De qué? De las soberbias, que no se enseñoreen de mí. El resultado es entonces ser íntegro y estar limpio de gran rebelión. Los pecados pronto se hacen hábitos, y esos hábitos esclavizan el corazón del ser humano. Los pecados se hacen hábitos, y esos hábitos esclavizan el corazón humano. Así que el salmista vive a la luz de la palabra, examinándose a través de ella. Vive a los pies del Señor orando, siendo permeado por su palabra, para que estos pecados, la soberbia, no se enseñoreen de él. Vivir a los pies de Cristo, vivir a los pies de su palabra, vivir permeado de la palabra,
nos evita eso. Evita que seamos soberbios, altivos, orgullosos, arrogantes. Nos humilla, nos mantiene a los pies de la cruz. Necesitamos de Él. Él es grande, nosotros somos pequeños e insignificantes. Vive en una actitud humilde, a ser permeado y gobernado por la palabra. Cuarto, el creyente desea agradar a Dios. Sean gratos, dice, los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Así que enfatizo y dice, sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón. Así que el salmista menciona sus pensamientos y también menciona sus palabras. Sus pensamientos son agradables a Dios, por tanto, los hechos también lo serán. Y la manera en la que los dichos pueden ser gratos en nuestros labios y la meditación sea grata en nuestro corazón, solamente llenando nuestro corazón y nuestra mente, no de lo del mundo, sino de lo de Cristo, sino de su palabra. Que lo que brote de tus labios no sea sabiduría humana, sino palabra. Cuando des palabra, cuando des consejo, dalo a la luz de la palabra. Se nota cuando alguien está lleno, inmerso, sumergido en la palabra, porque ama la palabra, ora la palabra, canta la palabra, conversa la palabra, aconseja la palabra. Para que sean gratos los dichos de nuestra boca y la meditación de nuestro corazón, debemos estar permeados por la palabra de Dios. ¿Dónde, escucha esto, dónde primero se nota el alejamiento de la comunión con Dios? Es en los pensamientos, y después se refleja en las palabras y finalmente en los actos. En donde en primer lugar se nota el alejamiento de la comunión con Dios es en los pensamientos, después en nuestras palabras y finalmente en nuestros actos. Para que sean gratos los dichos de nuestra boca y la meditación de nuestro corazón, debemos de ser permeados por la palabra. Y en quinto lugar, confiesa la dependencia de Dios. Oh Jehová, este versículo 14 al final, roca mía y redentor mío. Expresar roca mía y redentor mío implica una intimidad y una relación con nuestro Señor. Es confesar que Dios es nuestro Señor, nuestro Salvador y nuestro sostén. Decir roca mía y castillo mío es admitir nuestra dependencia de Dios en cada aspecto de nuestra vida. Así que, hermano, ama, aliméntate, llénate, sé guiado por la suficiencia de las Escrituras, para que puedas decir como el salmista, deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que la miel y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos, en guardarlos hay grande galardón, en guardarlos hay recompensa. Padre, gracias te damos en esta noche por tu amor, en esta mañana por tu amor y tu bondad. Gracias por tu misericordia, gracias por la vida de tu amada iglesia, gracias por tus palabras. Ayúdanos a poder poner en perspectiva lo maravillosa y preciosa que es tu palabra. A veces nuestras palabras reflejan mentira e hipocresía en nuestro corazón, porque decimos amarte, porque decimos que tú eres nuestro Señor, que tú eres nuestro Dios, que tú eres nuestro Padre, pero tu palabra dice, si me amas, guarda mis mandamientos. Si me amas, guarda mi palabra. Si me amas, ama entonces mi palabra.
Ayúdanos a entender, Señor, que hay una herencia preciosa, obrada a través, Señor, de hombres que tú usaste, los reformadores, que es la suficiencia de las Escrituras, y de ella hablamos hoy. Ayúdanos, por tanto, a saber que tenemos todo lo necesario y lo suficiente para la vida y la piedad. Nos han sido dadas por tu divino poder, lo dice Pedro. Así que, por tanto, oro y te pido que nos ayudes, que nos reveles tu verdad, para que caminemos en tu verdad. Gracias te damos.